En la primera parte de esta serie de episodios acerca de la muerte y de que se puede saber sobre la muerte, puntualizamos o puntualicé muy precisamente que el vacío de conocimiento en nuestra cultura con respecto a la muerte está con respecto a la experiencia subjetiva de la muerte. Con respecto a la experiencia objetiva, es decir, la experiencia de ver a alguien más morir, estamos generalmente en consenso con respecto a lo que pasa. Con lo que pasa o lo que le pasa a el que muere o lo que pasa internamente a quien muere, hay bastante discusión, unas teorías, otras teorías. Para avanzar en este proceso de conocimiento, mi propuesta es, primero, cuestionar una idea muy difundida en esta sociedad materialista en la que vivimos, y es que lo subjetivo es equiparable a menos verdadero. Si se dan cuenta, en el lenguaje está implícito el paradigma materialista. Cuando se habla de que algo es objetivo, una de las acepciones de esa frase es que es algo verdadero. Mientras que cuando se habla de que algo es subjetivo, se quiere decir por lo general de que es algo que es menos verdadero, que no es tan cierto. Es importante detenerse en las palabras que usamos para denotar las cosas. Si se dan cuenta, en la palabra objetivo está metido el objeto. Objeto es algo que se puede ver y delimitar. Y en la palabra subjetivo está metido el sujeto, que en su acepción más pura es el que percibe a los objetos. Entonces se dice en el lenguaje normal que lo objetivo, es decir, lo que corresponde a los objetos, es lo verdadero, y que lo subjetivo es incierto o menos verdadero. Para cuestionar eso de forma muy tajante, a mi parecer, voy a cuestionar la idea subyacente a este entendimiento, y es que lo subjetivo es completamente infiable. No nos podemos confiar del conocimiento subjetivo. De nuevo, cuando me refiera a subjetivo en el transcurso de este episodio, no me voy a referir a la acepción de menos verdadero o de algo contrario a la verdad, sino me voy a referir a una acepción mucho más coherente con su etimología, y es lo que corresponde al interior del sujeto, al interior del que experimenta la realidad. Con esa anotación, pasemos a cuestionar, o pasaré a cuestionar, esta afirmación de que no nos podemos fiar de lo subjetivo. Y primero voy a mostrar las razones más fuertes por las cuales no vale la pena fiarnos de lo subjetivo. Y es que lo subjetivo está condicionado a la memoria, que no es fiable. Se ha estudiado en varias ocasiones que
A veces rellenamos las memorias. Y además, las personas suelen mentir con respecto a las cosas en general y más específicamente con respecto a lo subjetivo, a la experiencia interior. Diría yo que la norma, el promedio de esta sociedad es ser emocionalmente mentiroso o mentirosa. Como caso icónico en esto que le puede pasar, entiendo yo, que al promedio de las parejas sentimentales está una pareja con una cara que da señales de que está lejos de la felicidad y su pareja le pregunta, ¿te pasa algo? Y ella le responde, o él le responde, no, estoy bien. Cuando, minutos después, esta persona cuenta algo sobre su experiencia interior que demuestra que probablemente no estaba tan bien y de que sí pasaba algo a su interior, probablemente de que estaba recordando cómo la otra persona había hecho algo que le había molestado, en fin. Y esto parece ser algo muy común, y es que sobre la experiencia interior solemos mentir, solemos estar muy habituados a aparentar y a decir estoy bien, estoy bien, estoy bien. En un sentido profundo puede que entre todos esté bien. Entonces no lo categorizaría como una gran mentira. Sin embargo, en un sentido más relativo, a veces ese estoy bien es más como miedo a compartir lo que está pasando en el interior. Compartir de que de pronto sentimos rabia, sentimos miedo. Creo que uno de los más grandes miedos es a reconocer que tenemos miedo, entre otras cosas. Por lo mismo, muchas personas toman la postura de que no vale la pena fiarnos de lo subjetivo. Yo vengo a cuestionar eso, porque eso se puede ver en varias ocasiones de que no es lo más indicado. Una de las cosas que dicen es que no solo no nos podemos fiar de lo subjetivo, sino de que lo subjetivo varía radicalmente de una persona a otra persona. Digamos, si el argumento grande es no nos podemos fiar de lo subjetivo porque primero está sujeto a la memoria y la memoria no es completamente fiable. Segundo, está sujeto a las mentiras de las personas. Y tercero, que la experiencia subjetiva varía radicalmente entre una persona y otra persona. Yo diría que los puntos más fuertes son los primeros dos. El tercer punto me parece que es el más débil de esos tres. El punto que se refiere a que la experiencia subjetiva varía radicalmente entre una persona y otra. Y para eso les quiero compartir una anécdota. En un momento de mi vida yo consumía cannabis y después de un tiempo fui dejando el consumo de esta sustancia y entonces pude conversar con un amigo con el cual compartía el consumo y yo le dije algo así como que el cannabis traía mucha confusión y me hacía más perezoso. Para efectos de la narrativa, voy a decir que eso fue lo que dije. De nuevo, la memoria a veces puede fallar, pero eso es como lo que recuerdo. Y recuerdo que él me dijo que eso podía ser así para mí, pero no para él. Que cada persona reacciona de forma distinta al cannabis. Es un tema de gradualidades. ¿Sí? Claramente el efecto del cannabis en una y otra persona no va a ser
exactamente el mismo. La experiencia interior de una persona cuando consume cannabis y la experiencia interior de otra persona cuando consume cannabis probablemente no va a ser la misma. Sin embargo, sí se pueden extraer unos patrones generales que nos pueden decir que lo más probable es que cuando una persona consuma cannabis, esto va a pasar en el plano interior. Por ejemplo, se puede hacer un estudio en donde se le pregunte a los consumidores de cannabis qué tan perezosos se sienten durante el día, de pronto haciendo las preguntas de alguna forma inteligente, como para que no se sientan amenazados con esas preguntas, ¿no? De pararse firme en la identidad del consumidor responsable y demás. Sino de alguna otra forma se puede hacer esa pregunta para determinar qué tan confundido está un consumidor de cannabis, qué tan perezoso está un consumidor de cannabis y qué tan perezoso o confundido o realmente cualquier otra variable de la experiencia subjetiva está o tiene un no consumidor de cannabis, y luego se compara y se puede llegar a una conclusión. Se puede decir que el consumo de cannabis aumenta la probabilidad de sentir confusión o pereza, por decir cualquier cosa. No me voy a ir en el súper detalle con respecto a los efectos del cannabis en la experiencia subjetiva. Simplemente voy a decir que hay cosas que el cannabis hace probablemente a todas las personas que consumen esa planta. Es un tema de probabilidad, pero puede haber probabilidades muy altas, ¿cierto? Y otra anécdota muy interesante fue que estuve dialogando, a veces de forma agitada, con una persona que me decía que no hay verdades absolutas. ¿Por qué no hay verdades absolutas? Porque cada persona experimenta la vida de una forma distinta. Entonces, no hay verdades absolutas. Yo he observado que a veces se puede caer en el error de volver a eso en sí mismo una verdad absoluta. La verdad absoluta de que no hay verdades absolutas. Lo cual es una contradicción muy interesante. Y esa idea de que no hay verdades absolutas tiene el efecto nefasto del relativismo moral, que en su expresión más fuerte sería algo así como decir, si tú crees que salir a robarle a los demás y asesinar es una buena idea y eso te hace feliz, pues bueno, eso te hace feliz. Y si tú crees que a ti te hace feliz levantarte todos los días para meditar sobre la compasión, pues eso es lo que a ti te hace feliz. O sea, en últimas son lo mismo. Estoy mostrando la versión más radical de esta idea de que no hay verdades absolutas, en fin. Creo que la mayoría de personas pueden olfatear eso y decir, ok, hay algo raro acá. Hay algo que no encaja a la perfección. El que quiera profundizar un poco más sobre eso, le recomiendo que vea la charla TED de Sam Harris, que está en inglés con subtítulos en español y en otras lenguas, alrededor de este punto. Creo que se llama algo así como que la ciencia puede responder preguntas morales. Es claro que esta relatividad, este relativismo moral, no es la mejor opción para vivir y probablemente no es lo más acertado con la verdad. Dudo mucho que una persona que dedique su vida a la criminalidad pueda gozar de altos niveles de felicidad. Otra cosa es que esta persona lo diga. Esa persona puede decir, sí, yo soy feliz. Y con una cara como de, sí, yo soy feliz. Probablemente está mintiendo y está mintiéndose a sí misma o a sí mismo.
Esa es la limitación con lo subjetivo, que dependemos de la anécdota y las personas pueden mentir. Sin embargo, también pueden decir la verdad. Entonces, mi propuesta es que vale la pena darle una oportunidad a lo subjetivo, porque si bien hay personas que nos pueden mentir al respecto, también hay muchas que nos pueden decir la verdad. Y a largo plazo, si empezamos cada vez más a ser honestos con respecto a nuestro mundo interior, probablemente llegamos a un conocimiento científico, no dogmático, con respecto al mundo interior, a la felicidad, que es un fenómeno interior, y a las causas de la felicidad, al sufrimiento, que es de nuevo un fenómeno primordialmente interior, y a las causas del sufrimiento. Por señalar, entiendo yo, que las dos cosas más importantes de la experiencia interior. Pero asimismo podemos llegar a conclusiones con respecto a ciertas emociones y ciertos sentimientos. Más aún, y este creo que es el argumento más fuerte que he descubierto para cuestionar eso de que lo subjetivo es menos verdadero que lo objetivo, te voy a proponer un ejercicio mental. Toma un objeto que esté frente a ti. Puede ser el computador o el dispositivo en donde estás viendo esto. Señala 3 atributos de él. Algo sobre la forma, sobre su color y algo sobre su naturaleza. Entonces puede ser forma rectangular, color negro y sobre su naturaleza un dispositivo de telecomunicaciones que se le llama celular, computador. Ahora, imagínate, o si tienes a una persona al lado, pregúntale, ok, ¿tú qué ves ahí? La persona probablemente te va a decir lo mismo. Especialmente si no te metiste en temas sobre la estética, ¿no? A decir si es bonito, feo, el mejor, no el mejor, en fin. Ahora, toma una emoción que estés sintiendo en este momento. Tomemos a la emoción de la alegría, que probablemente cuando la nombre, puede que también la sientas, puede que no, toma una emoción. ¿Te das cuenta que describir una emoción es más difícil? ¿A qué se debe que sea más difícil? Mi propuesta es que probablemente no nos hemos entrenado en eso. Sin embargo, yo voy a hacer el intento. ¿Cómo se siente la alegría? Como ligera, como se siente una onda ligera, como que vibra suave en algunos lugares del cuerpo y también como alrededor del cuerpo. Sea lo que fuere, toma una emoción e intenta describirla. Y ahora imagínate a una persona al lado tuyo y pregúntale, ok, ¿cómo describes esto que estoy sintiendo? Supongamos que era alegría u otra emoción. Pues lo más probable es que la otra persona no va a saber describirte bien eso. Porque probablemente no está muy entrenada en sentir a los demás. ¿Cierto? Ahora pregúntale, ok, ¿cómo se siente la alegría?
una persona promedio probablemente no va a saber cómo describirte eso. Ahora toma a una persona que haya avanzado en un camino de práctica meditativa o de práctica introspectiva, en donde se ha tomado el tiempo de explorar este tipo de fenómenos y, y observar muy bien cómo son. Probablemente con esa persona sí puedas llegar a un acuerdo. E incluso, si tú le dices a esa persona, ok, oye, ¿qué crees que estoy sintiendo ahora? Probablemente esta persona te va a poder decir algo que tenga sentido. Distinto a si le preguntas a una persona que no se ha entrenado en esto. E incluso, diría yo, muchas personas ni siquiera van a querer tener esta conversación. ¿Por qué? Porque estamos culturalmente muy enfocados hacia los objetos externos. Entonces, claro, si toda la vida estamos enfocados hacia los objetos externos, es algo de lo que hablamos constantemente, es algo sobre lo que se van construyendo acuerdos, pues va a ser fácil hablar de eso y llegar a consensos. Sin embargo, con respecto al mundo interior, que culturalmente no estamos habituados a hablar de eso, pues va a costar llegar a consensos porque no hemos conversado lo suficiente sobre eso. ¿Y por qué hago énfasis en el conversar y en llegar a acuerdos? ¿Acaso no es que existe una verdad objetiva por allá afuera que descubrimos? Pues la propuesta que quiero hacer acá es que todo lo que sucede en el interior de algún sistema nervioso, de algún cerebro, de alguna estructura que procesa la información y la interpreta. Y llegamos a una verdad objetiva, es decir, a una verdad que va más allá de un entendimiento individual. Aquí estoy usando la palabra objetiva como normalmente se utiliza. Es gracias a que conversamos al respecto. En el primer ejemplo, ¿qué te asegura de que tú veas el mismo celular o la misma computadora o el mismo televisor que el que la otra persona está viendo? Salvo que veas por los ojos de la otra persona, nada te asegura eso. Más allá del lenguaje, de que tenemos palabras para describir cosas de nuestra experiencia. Y en el mundo exterior, en el mundo interior, puede pasar lo mismo. Si empezamos a hablar más sobre él. Entonces, mi propuesta es que es una pérdida muy grande de conocimiento además que es supremamente importante. Etimológicamente importante quiere decir algo que aporta al interior. Cuando dejamos de hablar sobre la vida interior. Porque, de nuevo, ¿cuáles son fenómenos interiores? El sufrimiento y la felicidad. Y si no observamos eso, va a ser muy difícil liberarnos del sufrimiento y avanzar hacia la felicidad. De pronto podemos hacer un montón de máquinas que nos distraigan, que nos lleven la atención hacia afuera. Pero entonces el mundo interior, el sufrimiento interior, ¿será que esas máquinas hacen algo sustancial para remediar eso? Pues depende, no soy aquí un radical, pero depende. Si esas máquinas se usan como un medio de comunicación para liberarnos del sufrimiento y de estas cosas
negativas en el interior, pues bienvenidas. Pero si es mero divertimiento con el afuera, lo más probable es que no hagan mucho. Volviendo al tema de la muerte, quiero compartir lo siguiente, y es que sí hay verdades con respecto a la experiencia interior o subjetiva de la muerte. No sé si sean verdades absolutas al 100%, pero sí son verdades que señalan al menos una gran probabilidad de que así sean las cosas. Y la primera de esas es que la experiencia subjetiva no acaba con la muerte de un ser humano. En otras palabras, que la muerte de un ser humano no acaba con la experiencia subjetiva. Acabo de darme cuenta que se puede llegar a lo mismo de esas dos formas. ¿A qué me refiero más puntualmente? A el contrario a esta idea materialista o fisicalista que dice que cuando un ser humano muere, en su interior se apaga la pantalla y ya no hay nada. Lo que yo propongo es que hay muchas razones para creer que eso no es así. Esto, curiosamente, me llegó conversando con un amigo, creo que con la influencia del cannabis. Ahí digo que pueden haber cosas positivas de esa planta, pero no estoy recomendando el uso a nadie. Cada quien es responsable de sus acciones. Y fue un momento en donde sencillamente yo dije, ok, está la realidad y está el que ve la realidad. Está el sujeto y el objeto. ¿Será que en alguna situación el sujeto deja de existir? Y en ese momento yo dije, no creo. Yo no creo que el sujeto deje de existir. O si el sujeto deja de existir, no es algo así tan sencillo como la mera muerte física. Y conforme fui reflexionando esto con el avance del tiempo, fui refinando esta idea y llegué a una determinación, a una propuesta mucho más clara, y es que si se entiende que las demás personas también son sujetos y que mi muerte no acaba con ellos, entonces la experiencia subjetiva sigue. Para entender esto bien, me parece que es importante dar al menos una definición de trabajo con respecto a la conciencia o la subjetividad. Esos dos términos los voy a usar como sinónimos. Por conciencia me refiero a ser cámara. A ser es la experiencia interior, es lo más interior de lo interior, es ser y captar fenómenos. Captar imágenes, sonidos, pensamientos, sentimientos, emociones, aromas, sabores y quizás alguna otra cosa más sutil. Pero no es
una cámara en el sentido de que sencillamente registra la información y luego la bota por allá. Porque podemos pensar que una cámara no es o no reconoce su ser. Aunque hay teorías últimamente surgiendo, me parece que se llaman las teorías panpsiquistas, que dicen que absolutamente todo en este universo es conciencia. Algo así más o menos plantea Ken Wilber en su libro Breve Historia de todas las cosas. Él dice que hasta un átomo es consciente, pero el átomo es consciente de lo que existe en su nivel de profundidad. Por profundidad, Wilber se refiere a el nivel evolutivo en donde exista esa cosa. Entonces un nivel evolutivo son los átomos y luego las moléculas que comprenden a los átomos, pero son más que los átomos. Luego las células que comprenden a las moléculas, es decir, una célula se comprende de moléculas, pero es más que una molécula. Y así hasta el ser humano, dice Wilber, que recoge todas las estructuras neurológicas y biológicas de los primates y mamíferos, pero incluso más con el neocórtex. Entonces, una teoría panpsiquista dice que todo es consciente, que incluso mi cámara es consciente. Es decir, que hay algo así como ser esa cámara. Y en este momento señalo la cámara con la que estoy grabando eso. Yo no sé si estoy tan convencido de eso, y yo creo que vale la pena hacer una fogata, crecer este fuego del conocimiento, pasando por aquello en lo que tenemos más acuerdo. Y en este momento yo puedo decir con toda seguridad que tenemos un acuerdo de que todos los seres humanos son seres conscientes. De que hay algo así como ser ese otro ser humano. Que ese otro ser humano tiene una experiencia interior a partir de la cual percibe pensamientos, emociones, sentimientos, olores, sabores, sensaciones, etc. Y entonces, si eso es así, ¿cómo así que cuando yo muero la subjetividad deja de ser? ¿Acaso la subjetividad no está en otro ser también? Entonces, ¿cómo así? Para mí eso es algo que está frente a nuestras narices. Y es básicamente una disyuntiva entre dos cosas. Una que es muy contraria a lo que solemos creer y otra que es muy acorde con respecto a lo que solemos creer. La que es muy contraria a lo que solemos creer es que yo soy el único ser consciente de todo el universo. Y por ende, cuando yo me muera, todo va a estar negro. No va a haber nada. Todo va a dejar de existir. O más bien, para no meterme en el terreno del objetivo, la experiencia subjetiva va a dejar de existir. Eso no es coherente con el entendimiento de que los demás también tienen una experiencia subjetiva, una experiencia interior. Y es un supuesto en el que estamos, me parece a mí, la mayoría de acuerdo. Seguramente esa realidad se nos olvida cuando tratamos mal a los demás. Si yo reconozco que hay algo así como ser el otro, entonces yo me doy cuenta que ese otro comparte el ser y la conciencia conmigo. Entonces, del mismo modo que como yo puedo percibir el dolor directamente, esa persona también puede percibir el dolor directamente.
Y del mismo modo en que yo puedo percibir la alegría directamente, esa persona puede percibir la alegría directamente. Y en ese sentido, somos uno. Ese uno del que tanto se habla, ¿no? Es que uno siente tal cosa. ¿Quién es ese uno? Pues la conciencia. Aquí puedes encontrar una reflexión que compartí al respecto, en donde voy más a fondo con eso. Entonces, de nuevo, si yo creo que soy el único ser consciente, entonces tiene sentido que cuando yo me muera, la experiencia subjetiva deje de existir. Pero si yo creo que todos los seres, al menos humanos, son conscientes, entonces yo estoy seguro de que la experiencia subjetiva va a seguir después de mi muerte. ¿Por qué? Porque va a seguir al menos en otros seres humanos. Y si lo extiendo al límite panpsiquista, pues realmente la conciencia nunca muere porque todo lo que es consciente. Incluso si se extingue la raza humana, algo va a poder ser consciente. Entonces, esa es la primera verdad de carácter subjetivo con respecto a la muerte que te quiero compartir. Y es esa confianza de que la experiencia subjetiva no va a acabar cuando mi cuerpo físico se muera. Porque al menos esa experiencia va a continuar en otras personas o en otros seres. Entonces, esa idea de que cuando yo muero todo va a ser negro es en muchos sentidos profundamente contradictoria con la idea de que cada persona es un sujeto. ¿Por qué? Porque si cada persona es un sujeto, entonces cuando este hombre muere, la subjetividad, la conciencia va a seguir en las otras personas. Me parece que hasta ahí lo puedo dejar hoy. Espero que esto sea útil. Me parece que un efecto pragmático de esto último es entender que estamos aquí por un tiempo potencialmente muy largo. Y con aquí me refiero a la experiencia subjetiva. Difícilmente sabemos cuándo vaya a acabar la experiencia subjetiva. Entonces, puedes abandonar esa idea de que con tu muerte entonces todo va a ser negro y no va a haber nada. Porque si crees que los demás también son conscientes, eso sencillamente no puede ser así. Gracias.